Hola amigos, bienvenidos a la segunda parte de este sexto capítulo del curso Habilidades de Comunicación de CMC, Capacitación y Competencias. Terminábamos diciendo en el video anterior cuál era la definición de los procesos resultantes de los conflictos entre las clases sociales. Tomamos como referencia a Marx como uno de los cuatro autores que mencionábamos como autores de grandes definiciones de procesos básicos de conflicto: Freud, Darwin, Marx y Piaget, que aún no lo hemos explicitado. Y Marx establecía, ¿cierto?, el conflicto entre las clases sociales, la lucha por la desigualdad, como un generador de procesos resultantes de estratificación social, de jerarquía y de comparación social. Piaget, por su parte, establece como tipo de conflicto el conflicto en la toma de decisiones experienciales, es decir, las decisiones que voy a tomar en el establecimiento de lo que es la lucha por el ser, eh, muy centrado en el sujeto en sí mismo, en alguna medida en la individualización, en alguna medida en la integración con el medio desde la perspectiva del propio yo. Se establecen como proceso resultante de este tipo de conflicto la resolución de dilemas y el aprendizaje. Es decir, en la medida que nosotros establecemos tareas, pasos que nos acercan a aquello que nosotros queremos ser, nosotros vamos aprendiendo y aprehendiendo ciertos conceptos y vamos incorporando ciertas experiencias que de alguna manera definen nuestras posteriores conductas y definen por sobre todo nuestra posterior estructura de toma de decisiones. Las decisiones que tomamos van a estar definidas fundamentalmente por aquello que constituye nuestras experiencias personales y siempre con la salvedad de que parte de esas experiencias personales pueden provenir de un aprendizaje observacional, es decir, de aquellos que vemos que resulta en otros cuando estos acometen determinados procesos o determinadas tareas y vemos los, los resultados de los resultados de estos procesos, y por lo tanto nos motivamos a seguir ese mismo camino u otro diferente para intentar obtener el mismo resultado cuando nos interesa, o para intentar tener un resultado diferente cuando nuestros objetivos personales apuntan hacia otro camino. Y ahí es cuando surge entonces el punto siguiente: las fuentes del conflicto. Preguntarse por las fuentes del conflicto podría implicar adentrarse en filosofía, en religión, en opiniones que intentan dar cuenta de a qué razones responde el ser humano. Sin embargo, lo importante es que nosotros logremos entender cuáles son las visiones existentes históricamente, ¿cierto? Hay algunos buenos resúmenes al respecto, están definidos en el texto que acompaña este video, y son: el conflicto y la lucha son innatos en todos los animales, incluyendo al hombre. En segundo lugar, el conflicto se origina en la naturaleza de las sociedades y depende de cómo se han estructurado, es decir, de cómo se han definido estas sociedades, el cómo se originan los conflictos y el cómo se resuelven los mismos. Luego, el conflicto es una aberración, una disfunción de los sistemas sociales, es decir, se presenta en términos de enfermedad. En ausencia de conflicto, una sociedad se consideraría sana desde esta perspectiva. El conflicto ocurre porque es funcional para el sistema social, es decir, la existencia de conflictos genera movilidad en el sistema social, genera actividad, genera dinámicas. El conflicto ocurre porque se persiguen objetivos incompatibles, esta permanente disociación entre lo que quiero obtener y lo que puedo obtener o lo que resulto capaz de hacer para obtener lo que quiero, genera un conflicto que muchas veces no se puede resolver y está a la base entonces de las situaciones que requieren de apoyos externos o de análisis externos para poder resolverse como tales. El conflicto es consecuencia de la pobre comunicación, de la mala percepción, defectuosa socialización y otros procesos inconscientes. El conflicto es un proceso que pasa en todas las sociedades y en todas existe una regulación del mismo. En general, el marco de regulación del conflicto está establecido por el marco de regulación legal de las sociedades y el cómo se establece el sistema de regulación legal. Es decir, los ciudadanos, los miembros de una estructura social, tenemos una serie de obligaciones, tenemos una serie de deberes que cumplir y que seguir en función de un contrato social al que hemos implícitamente
decidido acatar en función de nuestra pertenencia a una estructura social definida. Ahora, en la naturaleza del hombre encontramos tres causas principales de disensión. La primera es la competencia, la segunda la desconfianza y la tercera la gloria. ¿Cierto? Buscamos competir, buscamos establecer un cierto nivel de éxito por encima de los intentos de otros. Tendemos a desconfiar, es decir, percibimos como mucho más apropiado aquello que nos resulta conocido o aquello que nos resulta propio de nuestra estructura de definición, de nuestra estructura de análisis, que aquello que proviene de un ámbito externo. Y por último, la gloria, esta sensación, ¿cierto?, de éxito, esta sensación de obtención de lo que se buscaba, de lo que se pretendía y de lo que constituye el eje de la búsqueda del éxito en la vida, que parece ser, en muchos casos, el objetivo central del quehacer vital del ser humano. Ahora, hay una definición muy interesante de Fischer, que son los elementos de una situación de conflicto. Y estos son los intereses, las opciones para satisfacer estos intereses, la legitimidad de estos intereses, la relación entre las partes intervinientes. No es lo mismo cuando uno intenta resolver un conflicto enfrentando a un desconocido que cuando se hace en un contexto de confianza o en un contexto de una persona o de una institución con la cual se tiene una relación de larga data. La comunicación, el cómo se establecen los parámetros de comunicación, y por eso es tan importante el que nosotros hagamos los análisis que definíamos en los capítulos previos y que hoy día intentamos llevar a la práctica en lo que implica el análisis y la resolución de los conflictos. Los compromisos potenciales, es decir, a qué estamos dispuestos a acceder o qué estamos dispuestos a cumplir a cambio de la obtención de aquello que nosotros pretendemos. Y las alternativas a la solución negociada, es decir, cuando estamos enfrentando una negociación no podemos hacerlo con un único objetivo o con una única visualización de resolución enfrente, sino que siempre tenemos que tener en vista una segunda posibilidad. Esto está muy bien definido en el cuadro final del texto que acompaña este capítulo, así que les recomiendo acceder a él. Y en él se mencionan los elementos básicos que aparecen en la confrontación. Los elementos básicos que aparecen en una confrontación y que ustedes van a tener que ser capaces de identificar para poder intervenir en una situación de conflicto, mediar en ella, procurar una solución o eventualmente, si son parte interviniente, obtener el resultado que ustedes esperan de la resolución del conflicto. En primer lugar, tiene que ver con el poder. Hay distintas estructuras, distintos accesos y distintos niveles de poder, y no siempre la relación de resolución de un conflicto es simétrica en cuanto a poder implica. En segundo lugar, las necesidades de ambas partes, que en alguna medida deben quedar satisfechas a la hora de buscar la resolución de un conflicto. En tercer lugar, los valores, ¿cierto? Los valores que implican un marco de referencia global a la hora de acompañar nuestra toma de decisiones. Los intereses personales y los intereses institucionales implicados en esta resolución de conflicto. La percepción y la comunicación. La capacidad de coacción. La búsqueda de satisfactores. Las creencias centrales, es decir, qué objetivo tenemos nosotros en mente a la hora de establecer un parámetro valórico, ¿cierto?, que satisfaga la resolución del conflicto al que me veo enfrentado. Los objetivos deseados, es decir, qué es lo que quiero lograr, centrarme específicamente en lo que quiero lograr. Y por último, la interpretación y la expresión de los mismos. La interpretación del conflicto va a ser lo que va a fundamentar básicamente el alcanzar una resolución apropiada de aquello a lo que nos vemos enfrentados. Entonces yo los acompaño a repasar los elementos entregados, a revisar estos cuadros, a responder el cuestionario y a acompañarnos en el 7º capítulo de este curso, en donde hablaremos de la mediación y la resolución del conflicto.